Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 18 de septiembre del año 2023. Formato 3-1, 3 voces acá, una voz a distancia. Empiezo con quienes están en el estudio. Mariana Álvarez, buen día. Buenos días para toda la audiencia. Por el otro lado de la mesa están Agustín Iturralde, buen día. Buenos días para todos. Y al lado, Miguel Brechner, buen día. Buen día a todos. El último saludo es para Martín Bueno, que hoy... ¿Dónde estás, Martín? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Estoy en Miami, acá en Estados Unidos. Con razón. Porque tenés tu oficina, tu estudio acá al lado, muy cerca de la radio. Decía, exacto. ¿Qué pasó? Y aparte, como ustedes saben, a mí me encanta la presencialidad. Bueno, te agradecemos entonces que estés participando igual, a pesar de la diferencia horaria incluso, ¿no? Pero es poquita, es una horita nomás. Bueno, vamos a nuestro primer tema. En la ceremonia de cierre de la Expo Prado este sábado, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, criticó el aumento del déficit fiscal que se ha dado en los últimos meses y lo vinculó con otro de sus cuestionamientos, el atraso cambiario. En su alocución, Cortabarría tuvo reconocimientos hacia el gobierno, en particular cuando destacó la ley de reforma del sistema previsional y las medidas para impulsar la economía después de la pandemia. Sin embargo, también agregó críticas. Cuando analizó la situación actual del sector agropecuario, la definió como muy diferente a la del año anterior por el impacto que han tenido la sequía, la baja en los precios internacionales y la caída mayor en el tipo de cambio. A esta baja de producción y también de precios debemos sumarle la pérdida del valor del dólar. Esta es la tríada de factores que están destruyendo el resultado económico de nuestras empresas agropecuarias. Datos publicados por el Plan Agropecuario han mostrado que este cierre de ejercicio 22-23 es el peor de los últimos 22 años. Solamente con las crisis de lactosa no fue peor en este siglo. En su mensaje, Cortabarría criticó especialmente el atraso cambiario. Y si bien afirmó que esa gremial comparte la posición de no intervenir en el mercado de cambios y que la tasa de política monetaria es la estrategia a seguir, el problema real, enfatizó, está en el déficit fiscal. Este déficit fiscal se financia con deuda que ingresa como moneda extranjera y se vuelca al mercado en pesos para pagar gastos, señaló. Hay que lograr un equilibrio en las cuentas del Estado, continuó diciendo, y sostuvo que para lograrlo hay que gastar menos y generar las reformas que permitan aumentar la productividad. Apuntó que la Asociación Rural coincide en los beneficios que brinda una baja tasa de inflación para toda la sociedad, pero, dadas la persistencia y la magnitud actual del atraso cambiario, eso repercute sobre la rentabilidad de todo el sector privado, que es el que en definitiva mueve la economía, advirtió. Bueno, ¿quién empieza? ¿El economista de la mesa? El jefe de la... ¿El ingeniero de la mesa? No, el economista. ¿El abogado? El otro. ¿La contadora? El economista. El economista. Bueno, por aclamación voy a responder a los contertulios. No, a ver, creo que el discurso de cierre en ese sentido hizo la referencia que todos esperábamos, ¿no? Creo que todos estábamos esperando a ver en qué tono, de qué forma, en qué contexto el presidente de la Nación Rural hacía el planteo de su disconformidad por la situación del dólar, por la situación de la apreciación. Cuando hablamos del dólar bajo en Uruguay, lo que estamos hablando de el peso fuerte, ¿no? Estamos hablando de la fortaleza del peso uruguayo. Sí, siempre lo decimos de una de las dos maneras posibles. Que en realidad es la peor, porque cuando es el dólar bajo, en parte también es, ¿no? Pero es la situación global. En Uruguay al dólar no le importa cómo está el peso. Es una situación no lo movemos con el valor del peso. La situación que tenemos es un dólar que se ha debilitado en el mundo, pero que en particular se ha debilitado contra muchas monedas de mercados emergentes, pero en particular contra el peso uruguayo como pocas. Contra el peso uruguayo y contra el peso mexicano es contra las monedas que más se ha debilitado, o el peso mexicano y el peso uruguayo son los que más se han apreciado contra el dólar en este contexto de monedas de países emergentes. Lo que sucede no es muy particular, sí la magnitud. También. ¿Cómo? En Brasil también. En Brasil también, menos, cuando uno mira un contexto de 2 años, también bajó el dólar contra el real, como dice Mariana, es bastante generalizado. A ver, creo que el problema existe, creo que el problema es un dato. El viernes tuvimos en el Prado un panel organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo sobre este tema, atraso cambiario, causas y alternativas, qué alternativas de política pública, que participó la María Laura Rodríguez de la Unión de Exportadores, Aldo Lema y Ignacio Muncho, y la verdad es que
uno se va con la sensación de que las alternativas que hay en la mesa son pocas y malas. No hay nada que se pueda hacer que efectivamente vaya a cambiar esta situación que tiene algunas cosas bastante estructurales. El video de la actividad va a quedar colgado en las próximas horas. Recomiendo a quien quiera profundizar en el tema. Fue bastante didáctico, no fue técnico en exceso, creo que fue bastante didáctico. Creo que la realidad del sector agropecuario es una realidad de que pasó de tener un primer semestre de 2022 récord de todo lo que se pueda esperar, y a partir de eso... El presidente de la ARU lo marcaba, ¿no? Entre un año y el otro, entre un discurso y el otro, el panorama es completamente diferente. Completamente, es realmente dos caras de la moneda. Tenemos la sequía, la caída de los precios internacionales y el dólar. En realidad el dólar ya estaba débil. El dólar el año pasado ya estaba débil. No está más débil el dólar este año que el año pasado. Lo que pasa es que el mismo dólar débil, con la sequía que tuvimos, que sí fue terrible, con la caída de los precios internacionales, obviamente ha deteriorado los márgenes de rentabilidad del sector agroexportador de forma muy relevante, y es atendible que el reclamo en ese sentido. De todos modos, lo que marca el presidente de la ARU es el tema del déficit, ¿no? El gasto público. Y el aumento del déficit, como que se habría soltado la rienda en esa materia, ¿no? Creo que lo que dice el presidente de la ARU en términos técnicos, en términos de teoría y de evidencia, es correcto. O sea, el déficit fiscal tiene implicancias en el atraso cambiario, en la apreciación cambiaria. El déficit fiscal, más el otro día el Dolema hacía bien la apreciación, más que el déficit fiscal, el gasto público, el nivel de gasto público en un país refuerza la apreciación cambiaria, la apreciación de la moneda de ese país. Creo que tiene un punto. El tema es que las soluciones que hay que atacar, nadie las quiere, ¿no? Las soluciones que hay que atacar o nadie las quiere, o no son simples, de saltos de productividad, modernización de las relaciones laborales, moderación del gasto público. Al revés, creo que para el gobierno que viene tenemos una lista de deseos que refuerzan estas cosas más que atacar el problema. Bueno, ¿quién sigue después? Miguel estaba muy interesado en este tema. No. A ver, yo creo que una cosa es muy sencilla. Si ponemos todas las restricciones sobre la mesa, no se puede hacer nada. Pero eso es lo que pasa siempre. O sea, con todo el respeto a los abogados, y si ponemos muchos abogados, a veces tampoco se puede hacer cosas porque esto no se puede, el otro no se puede. Yo creo que hay una realidad. Es abogado, Miguel. Sí, ya sé, pero Martín, vos sos un tipo flexible y con una cabeza abierta que ojalá la tengan todos, Martín. Sabés que valoro eso porque vos sos el sí se puede y vamos a ver cómo encontramos la fórmula para hacer. Yo creo que en este tema, digamos, es un tema delicadísimo. Porque o sea, cuando el dólar está bajo, el gobierno central podría comprar dólares y venderlos cuando está más arriba, como se hizo durante muchos años, pero eso va en contra de la ideología de no tocar nada. Entonces cada una cosa tiene otra, o sea, la ideología dice que lo importante es la inflación, no el tipo de cambio. Y vamos a bajar la inflación a valores importantes, cosa que cuando la inflación era alta por otra cosa, ahora que bajamos la inflación, está claro que el tipo de cambio está generando parte de la baja de tipo, o sea, la pérdida de valor del dólar tiene que ver con la inflación baja y una vigilancia gigantesca para que la inflación no suba. Está bien, pero esto está implicando no solo en el sector agroexportador, sino en el sector industrial, en el sector del comercio que vende productos en dólares, cuyos precios están topeados, un alto aumento en el costo y una baja de la rentabilidad. Y lo que eso implica es que después hay una baja de paga de impuestos, lo que eso implica que hay después más déficit fiscal. O sea, es un múltiple variable. Son múltiples variables que están siendo impactadas. Hoy la queja del atraso cambiario no es solo el sector agroexportador. La construcción hoy tiene un problema gigante, aumenta los salarios en pesos, no puede subir los precios en dólares, y entre el año pasado, que fue alrededor de un 20% la inflación dólar, a esta altura del año, mis cálculos, que no son economistas, debe ser que andamos a 10% a septiembre, más o menos de inflación dólares. Y sí, hay 5% de evaluación o más de lo que ya, de reevaluación más 5% de inflación. Afecta a todo el mundo y eso impacta después en otros números. O sea que yo creo que el problema principal está en que se han puesto un corset, cada uno atado por ese corset y la va a pagar al final la sociedad. Por último, la discusión de las tasas, obviamente es mucho más atractivo, sigue siendo más atractivo colocar
colocaciones en pesos o en UI que en dólares. Porque si el dólar va a seguir igual hasta fin de año, si te pagan 10% en pesos, te va a generar más que si te pagan 5% en dólares. Entonces, son todas cosas se van sumando. No hay platitos chinos como en la otra época, porque ideológicamente no podemos aceptar que haya platitos chinos. Estás aludiendo a Mario Vergara, ¿no? Claro. Era una expresión de Mario Vergara. De Entonces... Mario Vergara, que había que ir controlando. Acá no, acá está claro de que lo que hay que hacer es bajar la inflación al costo que sea, ahí está. Después ese costo se pagará. Agustín quedó pensando ahí, sí. Supongo que algo tiene para decir, pero vamos a ver, que hable el abogado primero y después volvemos a alguien que maneja números con el caso de Mariana. Ahora, lo que me parece que está bueno, y lo dijo Miguel, pero me parece que como profesional, que esto no solo es un problema del agro. Ahora fue de la asociación rural, digamos, de que lo manifestó y en general está asociado con eso. Pero a ver, la industria local que atiende el mercado interno, que sabemos que industria uruguaya no le queda demasiado, pero todo lo que hay de industria local, por ejemplo, la industria alimentaria, lo pega mucho también, porque cada vez la competencia digamos, de las importaciones es cada vez más grande. Es muy difícil competir con lo que importo. Bien, como decía Miguel, la industria de la construcción, ni que hablar todo lo que son servicios exportados. El software es uno, pero después está logística, o sea, hay un montón de servicios que se exportan que también, o sea, es un problema grave para Uruguay, o sea, y cuando uno lo piensa en términos sencillos, Uruguay es el país más caro del mundo. O sea, Uruguay es el país más caro del mundo, pero no somos Japón. O sea, si vos vas a Japón es un país muy caro, pero cuando ves el nivel de productividad y de eficiencia que tienen, entendés por qué son caros. Ahora, vos vas a Uruguay y te das cuenta que no es un país demasiado eficiente, demasiado con una gran productividad, y tenés unos precios que son una locura. Entonces, no tiene, si bien tendrá obviamente sustento económico, porque por algo suceden las cosas, es grave lo que está sucediendo y a largo plazo es grave. El turismo ni que hablar, ¿no? Ahora se viene una nueva temporada turística y lo vamos a sentir muy fuerte. No recibimos gente y la gente se va. ¿Por qué? Porque realmente, y no solo por lo de Argentina, o sea, está barato ir a cualquier lado. Entonces, en términos generales, yo creo que es un problema bien complicado, y parecería que, como decía Agustín, no es muy sencillo solucionarlo, pero algo hay que hacer. O sea, por algún lado hay que empezar, y yo creo que por ahora la sensación que tengo de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es, reconozco el problema. Y hasta ahí, básicamente, reconozco el problema. Porque podrían, como decía Miguel, empezar con algún platito chino en el Banco Central, cosa que no han hecho y no quieren hacer por un tema de fundamentos económicos. Ponele, ok, ahora, el gasto público tampoco lo tocamos. O sea, porque sabemos que no tocamos nada. Entonces, no sé, me parece que por algún lado hay que empezar. Tú decías, Martín, que por ahora lo que el gobierno hace es reconocer el problema. Escuchemos brevemente lo que dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, cuando habló el sábado en la Expo Prado después del discurso del presidente de la Asociación Rural. Allí admitió que el atraso cambiario es un problema y dijo que el gobierno lo tendrá que solucionar a través de las políticas públicas. Respecto del dólar, diríamos que es un tema complejo, un tema que no directamente estamos involucrados, porque evidentemente es el equipo económico que lleva la responsabilidad adelante, pero que tenemos enorme preocupación con el tema por el impacto que genera en nuestra actividad y en la rentabilidad de las empresas. Sobre la crítica del déficit fiscal y su incidencia en el valor del dólar, Matos dijo que este indicador ha sido una gran meta que este gobierno ha intentado achicar con la racionalización de los gastos, pero, añadió, no nos olvidemos que tuvimos casi 2.100 millones de dólares de gastos extraordinarios para combatir la pandemia, y después prosiguió, no nos olvidemos que tuvimos los recursos destinados a enfrentar esta sequía, en más de 50 millones de dólares, recordemos que hace poco más de un mes atrás todavía estábamos en una crisis hídrica para la zona metropolitana de Montevideo, y todo eso significa que en la sequía también el Estado recaudó menos y gastó más para poder paliar la situación. Entonces, no es un tema de un déficit fiscal estructural, y sí de un déficit circunstancial que buscaremos todos revertir para que no ejerza más presión sobre algo que entendemos que debilita la moneda extranjera y que fortalece al peso uruguayo en función de las relaciones económicas. Ahora sí, Mariana.
Bueno, yo voy a tratar de hablarlo desde el punto de vista más simple, justamente por un tema de comprensión de la audiencia. O sea, cuando hablamos de atraso cambiario y estamos hablando justamente de la cotización del dólar, esto es materia exclusiva de lo que es el Banco Central del Uruguay y del MEF. Y de alguna manera lo que hemos visto es que la mano invisible de Adam Smith en este caso parece que no estuviera ayudando mucho, ¿no? Me hago eco de, justamente ayer estaba leyendo unos artículos tanto de Mario Vergara como de Odone, en cuanto a que hay como una ausencia de política al respecto. El Banco Central no ha salido a comprar un solo dólar, o sea que hay una ausencia ahí total. Pero a su vez también está el gran, digamos, uno de los indicadores más importantes a nivel económico, ¿no? Que es la inflación, y el fantasma de la inflación que a todos a todas las economías las acosa de alguna manera. Y justamente entiendo que no se quiere liberar, ¿no? De alguna manera se está permitiendo este atraso cambiario justamente para tener un control sobre lo que es la inflación. Y creo que también hay un protagonista que no es menor, que tiene que ver con que la inflación de alguna manera acá va a ser un factor relevante con lo que tiene que ver con la ronda de la negociación salarial que se va a venir y con la gran promesa de recuperación salarial que hizo el gobierno cuando empezó su mandato. ¿Sí se cumplió esa promesa? No sé si se cumplió. No sé si se cumplió, pero sabemos que la inflación justamente tiene que ver, es un componente muy importante en lo que tiene que ver con los ajustes de salarios. Luego, respecto de lo que tiene que ver con poner todo siempre el ojo sobre lo que tiene que ver con el déficit fiscal, uno de las a ver, más allá de lo que tiene que ver con la compra de dólares por parte del Banco Central, hay dos grandes protagonistas dentro de lo que es el Estado, que tiene que ver justamente con una manera, digamos, de hacerlo productivo, que tiene que ver con ANCAP y con Antel, y con la inversión pública, que es, son entes que realizan inversiones en dólares y que se podría llegar a generar un círculo virtuoso, salir un poco de este loop en el que estamos pensando, ¿no? En ajustar justamente para que el dólar, digamos, suba, y en realidad se podría llegar a generar un círculo virtuoso si pensamos desde el punto de vista de la inversión en dólares, ¿no? Y pienso que también ya habíamos hablado desde el punto de vista de lo que es la competitividad, en realidad con lo que tiene que ver con los costos del Uruguay, pero creo que no podemos, digamos, no se puede sacrificar, ¿no? Determinados ayudas o subvenciones que se hacen a nivel del Estado, siempre mirando desde el punto de vista de lo que es el ajuste fiscal, cuando en realidad hay otras variables que también se pueden, y hay otras maneras, digamos, de encarar el tema. Bueno, ¿y entonces? A ver, creo que la vuelta está todo entendido. Lo complejo y no. A ver, hay una parte que es muy técnica, ¿no? Que no creo que no es el espíritu de este espacio, pero me parece que corresponde a una especialidad. No la teoría y lo que hacen los países que uno dice, bueno, ¿dónde hay buen poder de compra, inflación baja y estable? Esto es un banco central dedicado a un único objetivo. Eso es lo que ganó en el mundo, en casi todos los países. Un banco central cometido a tener una moneda de calidad, a tener una inflación baja y estable, que en el mediano plazo, no en el largo, ya en el mediano plazo tiene implicancias en la competitividad de la economía. Las economías con inflaciones bajas son más competitivas por varios motivos. Uno de los problemas de competitividad de la economía es eso. ¿Qué tiene la inflación? Que sí tiene la inflación, y yo comparto eso. Bajar la inflación en el corto plazo es costoso. Y cuanto menos creíble sea el Banco Central, porque el Banco Central nunca cumplía las metas, un Banco Central que nunca cumplió sus metas, cuanto menos creíble es, más costoso es bajarla. Ahora, una vez que lo logra, los beneficios son para siempre mientras eso se mantenga. Entonces, no es un tema de ideología, de no tocar nada. Es lo que hace la enorme mayoría de los países que uno mira y dice, bueno, ojalá Uruguay se pareciera un poquito más a esto. Tú decías que el Banco Central no tenía credibilidad en esta materia, que estabas aludiendo a los gobiernos anteriores. Hasta hace 3 meses el Banco Central, bueno. Hasta hace 3 meses el Banco Central no cumplía los objetivos de inflación que se autoimponía. Repentinamente ahora cumplió. Ahora estamos con una inflación en el
en el eje Estamos sí, por debajo del eje. Por debajo del eje de la banda que el Banco Central se ha propuesto. La inflación, este mes va a volver a bajar y sobre fin de año va a subir un poquito, va a cerrar dentro del rango meta, todo indica que va a cerrar dentro del rango meta, lo cual es una gran noticia. Después, a ver, estamos hablando de una inflación de 4 y pico, ¿no? ¿Cuánto es? 4, no recuerdo, 4 con alguna décima. 4,6. Creo que algo menos. Increíble. Nadie le esperaba. 4,26. Nadie esperaba ese número. Entonces, ¿ahora qué? A ver, sin duda creo que hay consenso que las tasas de política monetaria, que son en parte responsables de esta baja de inflación y que son marginalmente responsables del dólar tan barato que tenemos en Uruguay, van a empezar a ceder y eso puede dar un poquito más de aire. Ahora, que nadie se espera, ojalá tuvieran razón los colegas que dicen que esto simplemente es el Banco Central obsesionado con la inflación. Cuando se desobsesiona con la inflación se soluciona el dólar. No se va a solucionar nada, porque hay un problema No se va a solucionar. Hay un problema mucho más... pero hay un problema obviamente que es mundial, que tiene que ver con una desvalorización del dólar. Sí, pero en el corto, a ver, Miguel está... pero a ver, yo no estoy convencido que haya una gran desvalorización. El dólar hoy es atractivo porque paga el 5% de interés el gobierno americano y hace gente que pasa de otras monedas al dólar, porque para colocar al 3% en euros o lo que fuera va al dólar americano, digamos. O sea, mientras la tasa de interés... Dice Mariana, es verdad, el dólar se apreció contra monedas de países ricos, industriales, contra los países emergentes, contra el real, contra el peso mexicano, contra el peso uruguayo, contra los países, contra el yuan se depreció el dólar. Y obvio que se va a depreciar. Si estás pagando el 11% o el 12% en pesos y el dólar está congelado, los empresarios son tipos inteligentes, las empresas públicas son inteligentes, todas colocan en esa moneda. Una tendencia, le pasó por arriba a las políticas monetarias de todos los países, fue una tendencia, a ver, ¿cuál es el fondo de esto? Imprimieron billones de dólares, entonces obviamente que iba a alterar, o sea, parte de lo que pasa en el mundo es por la plata que se imprimió. Hay una parte de la reserva, hay una parte de esto que es un buen problema, ¿no? A ver, yo los escuchaba hace un rato y digo, a ver, cuando dicen quién es el dólar más alto, lo que quieren es menos poder de compra del salario real de todo lo que compramos en dólares, ¿no? Cuando decimos, y a ver, en esto de jugar, que Miguel decía, no, la verdad me causa... también podría ser, a uno le podría causar gracia decir que el gobierno de los Maya de Oro está perjudicando a los Maya de Oro y está beneficiando el salario real de las personas. Déjame redondear la idea, Miguel. La apreciación cambiaria que tuvo en Uruguay tuvo como principal causa un ingreso masivo de divisas que hubo en hasta mediados de 2022 y que sigue. Tuvimos a hoy, cerrado los últimos 12 meses, más de 14.000 millones de exportaciones de bienes, que si bien cayó medio 12 meses, todavía está en niveles relativamente altos. Una inversión extranjera directa de más de 4.000 millones, muy Pero perdóname, qué distinto del año 2014 es esto, de inversión extranjera, de dinero que entró, de planta de celulosa, porque todo esto lo sabemos, pero hoy acá la discusión yo creo que no tiene que ser, conceptualmente hay muchas variables. El problema es quién va a pagar el plato roto. Pero vamos a la simple, no pongamos mucho, tratemos de simplificar esto lo máximo que podamos. En Uruguay entraron muchísimos miles de millones de dólares por el concepto de inversión, de exportación de bienes, de exportación de servicios, que decía Martín, los servicios tuvieron en el 2028 un año excepcional, récord la exportación de servicios no tradicionales, software, servicios profesionales. La inversión extranjera se ha recuperado a niveles muy altos que no hacía, hay que irse hasta, no digo el 14, hasta el 12 hay que irse para encontrar algo parecido, en el 14 ya estaba abajo de esto. Y eso obviamente te pone una presión brutal en el tipo de cambio. Y esa es la explicación madre. Yo no digo que no hay un problema acá. Lo que estoy diciendo es que buena parte de este problema está porque Uruguay bajó los niveles de riesgo país, consigue financiamiento muy barato, y si bien no es un país con gran rentabilidad para hacer nada, eso, pero Agustín, no es nuevo. Uruguay tiene el grado de inversión, las tasas de interés es privilegiada. Hace años que sabemos que esta plata va a estar, que la plata de UPM va a estar. Ya lo sabemos. Cuando sabemos toda la información, no podemos sentarnos y decir, va a pasar esto. Y pasó. No, pero la tasa de interés es la mínima de la historia. El riesgo país es el mínimo de la historia. Y hay una cosa que sí es nueva, Miguel, que es que el deterioro que hubo en la región en la pandemia, muchísimos países que conseguían dinero más barato que nosotros, que tenían mejor calidad, más barato que nosotros. Chile, Perú, conseguían dinero más barato. Pero un cuarto punto, medio punto, no es lo que cambia. No, pero porque ahí yo también te digo. Yo redondeo rápido, te prometo, Miguel. Redondeo rápido y te dejo que me contradigas en todo.
Perdóname. No, todo bien, todo bien. ¿Pero qué pasaba con que esos países consiguieran Lo que yo el crédito más barato? Sí creo que es nuevo es que en la pandemia hubo un deterioro muy generalizado en la región y Uruguay quedó al margen de ese deterioro. En materia de riesgo país, de calificaciones, la mayoría de los países deterioraron su calificación y eso hace que haya un interés por Uruguay que, sin grandes rentabilidades, Uruguay sigue consiguiendo financiamiento, en particular el financiamiento público. Hay un problema grande. Uno mira los modelos del Banco Central de atraso cambiario, es volátil. Han habido periodos que se parecieron a este en el pasado. Este es de los más agudos que hemos tenido de periodos de atraso cambiario. Creo que cuando uno dice que hay atraso cambiario es que los fundamentos no corresponden. Esto va a tener alguna corrección en algún momento. Ahora, la corrección va a ser del 10, del 12, no esperemos un gran salto del tipo de cambio en ese sentido. Y después, un dato, el salario real en todas las mediciones posibles se recuperó en junio y en julio. En julio pasó los niveles de diciembre del 2019. Sin duda, por el dato de la inflación que ayudó mucho, se recuperó el salario real antes de lo que se esperaba. A ver, yo creo, a mí lo vivo diciendo acá en las tertulias, nosotros estamos en el mundo de las explicaciones y hoy estamos como si empezara el gobierno. No, el gobierno empezó hace 3 años. Que iba a haber plata, sabíamos. Que iba a haber exportaciones, sabíamos. Que eso, si seguíamos esta política de bajar la inflación a toda costa, a cualquier precio, porque yo entiendo, hay gran parte de esto que tiene que ver con los ajustes. La baja de junio de este año fue espectacular, entonces todos los ajustes fue mucho menor. Pero todas estas cosas se sabían, no es cosa nueva, no es que estamos viviendo en un país que teníamos una inflación de 200% y lo bajamos a 7%. Estamos en un país de 8%, a 10% de inflación no tenemos hace cuántos años, 20, 25, 30. O sea, teníamos la tercera inflación más alta de América del Sur. Después de Venezuela y Argentina, Uruguay tenía inflación más alta. Más bien, que Perú, pero yo entiendo más que Paraguay, la religión. Más que Brasil. No es una religión. Nosotros los judíos festejamos Rosh Hashanah, el Año Nuevo. Yo entiendo las religiones. La religión de que el déficit fiscal es lo más importante y la religión que la inflación es lo más bajo. La inflación es el impuesto más injusto que hay. Pero entre 4,5% y 7%, si hay menos gente en la calle y si la gente está mejor, yo creo que es otra la discusión. ¿No tiene nada que ver con vos decís que no tiene nada que ver, pero estamos dedicados, tenemos un presidente de Banco Central. Qué falsa analogía que hiciste, qué falsa dicotomía que pero no es falsa dicotomía, es la realidad. Es la realidad, este país, como vos me lo describís, pero como vos me lo describís. Con baja pobreza y con alta inflación, nombrámelo porque así me entero dónde se hace esto. Este país, la inflación alta del 7,5%, ¿está? Escúchame, ojalá terminemos en el rango meta. Ojalá terminemos. Acá me pasan el aviso de recuperamos el poder adquisitivo. Gente, el país creció. ¿Cuánto creció el país desde el 1 de marzo del 2020 a hoy? No tengo que mirarlo. Pero 3%. 4%. Ponele. 4%. Y los salarios están iguales. Sí. Entonces, y eso es un elogio. 55.000 personas más trabajando. Si te pones. A ver, estás hablando de la ronda salarial que fue ahora de julio, que en realidad todavía no le tocó a todo el mundo. Es el mejor mundo. La gente está festejando en las calles lo bien que está. La gente está feliz. Pero lo único que pido es que analicemos los problemas con la realidad de los problemas. Los problemas están sobre la mesa y hay que resolverlos. Son difíciles de resolver, mi único punto es, con dogmatismo no lo resolvemos. Bueno, se picó, se entreveró esta discusión. Pero me parece que chicaneó mal Miguel en esto, porque, a ver, si querés poner... ¿Por qué sí, Miguel? A ver, un análisis del gobierno que era lo que veníamos a hacer, pero si querés el análisis del mercado laboral, el mercado laboral tiene el mismo salario y 50.000 personas más trabajando. Claro, sí, con un poco más de PB. ¿Dónde está? La masa salarial. Sí, con personas ganando 25.000 pesos, ¿no? Como hubo siempre, Mariana, hubo siempre, claro. Todo depende de ese porcentaje de esa gente. La masa salarial, el pedazo de la torta que cobran los trabajadores es significativamente mayor porque tenemos mismo salario y más gente trabajando. No era lo que venimos a discutir, pero bueno. Martín, te dejamos intervenir. Capaz que podés aportar algo desde Miami. Estaba entretenido, la verdad que estuvo lindo. A ver, yo creo que la baja inflación es una buena noticia y está muy bien. Ahora, algún día, tú recién, Emiliano, leías al ministro de Energía que decía un déficit circunstancial. Eso no es así. O sea, el déficit en Uruguay es crónico, no existe déficit circunstancial. Entonces, bueno, si eso ayuda, algún día alguien va a tener que ir por ahí. No puede ser que estemos acostumbrados a gastar siempre más de lo que entra de manera infinita. Entonces, el déficit es mucho o es poco, pero siempre es déficit. Y me parece que si vamos a tener inflación del 3, 4%, 2% anual y nos queremos parecer a Japón, bueno, parezcámonos también a Japón en el resto de la economía. Y
ataquemos el déficit, y atacar el déficit, y esto en particular es algo que yo no logro entender del posicionamiento que tiene gran parte de la izquierda sobre el déficit. Atacar el déficit es atacar la dignidad. ¿Tá? Porque en el Estado uruguayo el déficit, o gran parte del déficit, no tiene necesariamente que ver, ¿tá?, con que voy a recortar cosas. Tiene que ver con elementos como el Portland, tiene que ver con Salto Grande. Hay un montón de déficit que tiene que ver con dignidad. ¿Tá? Tenemos que el sistema político tradicional y profesional tienen que empezar a meter cuchara para que se termine, ¿tá?, lo que es los abusos y los privilegios en el Estado. Y la izquierda debería ser que tanto, diríamos, es afín a políticas estatales, debería ser que esté adelante, ¿tá?, en que los dineros públicos se gasten bien. Miguel asiente allí al costado mientras escucha a Martín. Terminamos con Mariana, supongo, porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, yo en realidad en lo único que quería hacer un poco de hincapié, que es cierto que están pasando, el sector de agronegocios está pasando por un momento complejo, pero no quería igual de todas maneras resaltar que vienen de un año 2022 récord, ¿no? O sea, la ARU son especialistas en llorar. Lloran y lloran bien. En este caso creo que están llorando justamente con causas justas y que de alguna manera afectan a todo lo que es el país. Sabemos que Uruguay es un país que se alimenta justamente también de ese sector agroexportador. Pero recordar que de todas maneras el año pasado, vienen de levantarla en pala y bueno, nada, eso, quería remarcar un poco eso. ¿Y con el turismo qué hacemos? Con el turismo, ¿qué hacemos? Sí, también, bueno, del turismo hablamos de la situación de frontera ya en una tertulia pasada. ¿Perdón? ¿Qué decías tú, Martín? ¿Por qué introducías ahora, en el final ya, el tema del turismo? No. Porque me parece que focalizar en el agro con ese tipo de apreciaciones es digamos, que la discusión, vaya a un nivel que no tiene nada que ver. Porque el tipo de cambio del turismo viene del desastre más absoluto, ¿tá? Y este verano, cuando te vas a comer un chivito a $30 o a $20, quiero ver quién viene. Sí. Tú lo que estás señalando es, ojo que... no hay que poner el foco solo en el agro, si bien acá estamos comentando el discurso del presidente de la Asociación Rural. Es cierto, el agro viene de un año muy bueno antes, pero el turismo no. El turismo está con las mismas dificultades y viene de serios inconvenientes, ¿no? Todavía no ha logrado salir del golpazo de la pandemia. A eso aludías. Exacto. No solucionamos el problema del atraso cambiario en la tertulia de hoy. Quedó abierta la forma o una forma de discutirlo, pero... El único que puede ayudar a solucionar, el único que puede ayudar a solucionarlo es Agustín. Bueno. Porque tiene incidencia. Y dice que no, perdió todas las esperanzas, la ya tiene una esperanza, pero no. Ay, ¿qué? Bueno, volvemos enseguida, cambiamos de tema.